A unas horas de cumplirse un año del sismo, el 19 de septiembre de 2017, inmuebles de las colonias Condesa, Roma, del Valle, Narvarte y Portales se revalúan a pesar de estar en zonas de la ciudad que fueron gravemente afectadas por el terremoto. Y es que de entre septiembre de 2017 y el mismo mes de este año, los precios de venta de los departamentos en estos lugares subieron entre 14 y 43%, mientras que las casas se encarecieron entre 5 y 42%. Para hablar de este tema, seguimos aquí en la mesa central. Como ven, pareciera contradictorio. Por un lado, los departamentos suben mucho, ¿no? Recordemos que los edificios, hubieron varios edificios que cayeron, dañados. Pero por el otro, las casas, el precio se va para abajo. Bueno, yo creo que aquí hay un paréntesis, el tema y los datos que aquí los estamos viendo, que es la fuente es propiedades.com. Nos explicaba hace rato Nayeli Ortigosa, quien es coeditora de Economía y una de las mejores, las más grandes especialistas en materia de vivienda en esta redacción. Claro. Que propiedades.com, para hacer su muestreo, sus datos, toma únicamente las propiedades que se enlistan con ellos, ¿no? Entonces, para así tomar en cuenta ese punto que me parece relevante. Dicho eso, a ver... Pero sí tiene un muestreo importante, ¿no? Sí, claro. Sí, y ahí lo que estamos viendo es que efectivamente Portales, Condesa, del Valle, Narvarte, pues van al alza en el tema de las casas. Nápoles va cayendo, Escandón va cayendo. Colonias que además están muy cerca. Sí llama la atención dos cosas. La primera es efectivamente que pese a los sismos se haya recuperado tan rápido el mercado viviendero. O sea, habíamos platicado aquí el año pasado, poco tiempo después de que sucedió el sismo del año pasado, que uno de los principales retos era mantener el valor de las propiedades en estas zonas. Había mucha gente, conocemos aquí incluso varios casos, de personas que decidieron mudarse, salirse de la zona, se convirtió en una zona para muchos insegura por esta situación en particular, pero parece ser que lo atractivo del lugar, parece ser que lo bien comunicadas que están, lo cercanas que están a varios de los centros de trabajo, exactamente, sigue siendo un valor que predomina a cualquier temor de un sismo, ¿no? Pese a los riesgos, claro. Correcto. Y creo que es relevante pues lo céntrico pues de estas zonas y como ya decían ustedes, obviamente pues, lo bien comunicado, que además hemos visto en estas zonas particularmente que varias de estas colonias están en la delegación Benito Juárez, en donde además hay un boom que ya lleva varios años en cuanto a sector inmobiliario. Por ahí mucha gente también después del sismo e incluso ahora previo a las elecciones estuvieron reclamando que la delegación otorgó permisos, muchos permisos de construcción sin... Fue un tema de campaña, claro. Sí, claro. O sea, varios de los candidatos proponían esto como un eje, no más desarrollos inmobiliarios, porque pues hubo un boom. Estamos hablando particularmente del Valle, Narvarte, Portales, que son de Benito Juárez, Condesa y Roma de Cuauhtémoc, ¿no? Y pues algunas otras zonas que hay que eran las que veíamos caer. Esto es en departamentos que además es curioso, porque sí, en departamentos es en prácticamente todas las colonias, ¿no? Que está cayendo, salvo la Escandón, esto de acuerdo con el sondeo de propiedades.com. Creo que... Todas suben menos Escandón. Todas suben menos Escandón. Sí. ¿Lo dije al revés? Sí, señor. Ok. Todas suben menos la colonia Escandón. Creo que va a ser importante también, y es importante también para las nuevas administraciones delegacionales, pues garantizar de alguna forma que los departamentos, las casas, las construcciones que se llevan a cabo en estas colonias, porque además es donde había una casa, pues ahora resulta que hay 8 depas o 10 depas, claro, o 16 depas, ¿no? Y mira, tiene que ver mucho con este gráfico donde dice: se expande la oferta, inventario de unidades nuevas en el último año y lidera en esta lista en la zona de Mixcoac. Que esto es lo curioso y... Ahí me agarró el tren. Es muy aventurado decirlo, pues hasta ahora creo que no tenemos ningún especialista que se haya aventurado a decirlo tal cual, pero una situación en donde a pesar de que la oferta se hace más grande, el precio sube, eso es señal de una burbuja. Y creo que
vaya, normalmente cuando hay más oferta, los precios tienden a bajar. Tendría que, claro. Tendrían que bajar. Pues ahorita estamos viendo que a pesar de que hay mayor oferta, está aumentando el precio. Y eso es una de las señales. Por supuesto, hay muchos elementos que evaluar. Hay muchas diferentes metodologías y muchos diferentes muestreos que se deberían de evaluar antes de poder hacer una aseveración como esa. Pero sin duda, eso es una de las características de una burbuja. Creo que por ahí también podría ser una beta para explorar, ¿no? Pauli. Creo que hay una gran diferencia en el caso de los dos sismos, refiriéndome a los dos sismos del 85, el del año pasado. O sea, el del 85, pues no había realmente reglamentos de seguridad, técnicas de construcción bien establecidas, y por eso incluso manzanas enteras, o sea, en el corredor Roma Condesa, pues, se derrumbaron, ¿no? Ahorita fueron focalizadas estas caídas, con excepción de la zona de Cuapa. La zona de Cuapa, pues, a lo largo de Canal de Miramontes, sí, todavía hasta la fecha se notan todavía los problemas, y precisamente los precios han caído hasta 14% en la zona del sur de la ciudad. Sin embargo, en el corredor Roma Condesa, que está muy cerca de Reforma, está aprovechando esa cercanía, como lo acaba de comentar Gonzalo, tanto Gonzalo como Abraham, de Reforma. O sea, en Reforma, que se está estableciendo un gran nodo laboral, que ahí prácticamente, pues, sí sintió el temblor, pero no hubo ninguna afectación, o sea, más allá de las tradicionales, de fluido eléctrico, entre otras cosas, ¿no? Pero también ha tenido mucho que ver la ayuda del gobierno. O sea, sí, la reconstrucción pública, pues, ha sido bastante evidente en el caso de la Condesa, que incluso ya se ha lamentado, derrumbaron edificio y se construyeron parques públicos. Claro. Eso, y también quizá esto es una mera apreciación o probablemente sea coincidencia, pero también las medidas de transporte, los medios de transporte en esas colonias, incluyendo Ecobici, coincide precisamente con estas colonias. Digo, salvo Portales y Narvarte, que son las únicas dos que no lo tienen. Roma, Escandón del Valle, Roma, Escandón, Condesa del Valle, son Nápoles, que tienen amplia presencia, pues, de Ecobici. Creo que también sería un elemento. Era lo que comentaba. A ver, mucha gente, insisto, se salió de algunas de las zonas como Condesa, como la Roma, pero se fueron a la Narvarte, se fueron a Nápoles, se fueron a las colonias no tan alejadas, vaya, no se fueron al otro extremo de la ciudad, no se fueron a los suburbios, porque, insisto, uno de los principales atractivos de todas estas colonias es lo fácil y lo rápido que tienes acceso exactamente a los centros de trabajo, principales centros de entretenimiento, y también que en algunos casos, vaya, la vida nocturna, la oferta culinaria, la oferta cultural que existe en esas zonas, pues está mucho más desarrollada. Recuerdo que poco tiempo después del sismo decían que la zona de San Jerónimo, la zona de las Águilas, digamos, toda esa zona del poniente de la ciudad iba a verse revalorada por ser un terreno montañoso que poco pudiera verse afectado por un sismo. Pues no estamos viendo esas colonias en el reporte, ¿no? Y la realidad también es que se revaloraron, también se apreciaron zonas aledañas a la Ciudad de México, es decir, Tlalnepantla, Satélite, toda esta parte también se tuvo una presión. Yo sí conozco gente que se fue a vivir a Satélite, por ejemplo. Sí, ¿no? Un gran lugar para vivir. Claro. De acuerdo. Titlán Izcalli se revaloró 8%, por cierto. Y en el caso de los precios, ahorita que comentaba Abraham, los precios de la delegación Benito Juárez constantemente se han mantenido en los primeros lugares, según el reporte de la Sociedad Hipotecaria Federal. Sí hubo cierta desaceleración en el tercer trimestre del año pasado, como consecuencia del sismo, una desaceleración a 8.7%, siendo que estaba creciendo a 9-10%, pero en el segundo trimestre de este año creció, los precios aumentaron 12.4% a tasa anual. Esa es la más alta del país. El promedio fue 9.9%. O sea, en cierta forma sí se está gestando, pues no quiero decir una burbuja, pero sí una gran revaloración de los inmuebles en todo, a lo largo de la delegación. Sin duda ¿Ves por qué no hemos encontrado un especialista que nos diga con todas las bases, con todo el argumento, es una burbuja? Bueno, estamos viviendo una burbuja inmobiliaria, sí, ¿no? Pues hay señales, ¿no? Y poco a poco estamos viendo que estas señales van creciendo. Por supuesto, hay voces también que van creciendo al respecto.
creo que queda para el análisis. Es que también corresponde a la demanda, ¿no? O sea, como dices, baja, pero es tanta la gente que quiere el producto que a final de cuentas al precio no le hacen absolutamente nada. Ahora, habrá que ver también, recuerdo que hace unos meses veíamos el tiempo que tardan en vender una vivienda. Se estaba alargando. Exacto, se estaba alargando. No recuerdo bien, pero creo que era como entre 8 meses, de un tiempo de venta de 8 meses, se iba a 14, si no mal recuerdo, algo por el estilo. Entonces hay que ver también qué están haciendo las inmobiliarias y pues revisar muy bien, ¿no? Muy puntual claro. esos precios, porque también ese alargamiento puede poner en aprietos al sector, sin duda, ese alargamiento en el tiempo, ¿no? Que pues tardas un foco amarillo ahí en la industria. En vender. Conclusiones, un par de minutos. Si en el 85 hasta los precios en el Corredor Roma Condesa cayeron, los precios de las viviendas cayeron hasta 50% y se tardaron 6 años. Ahora el ciclo fue muchísimo más rápido, no quiero decir semanas, pero sí hubo una caída de inmediato, se lo vemos en los avisos de ocasión, lo vimos en los avisos de ocasión de finales de septiembre del año pasado, pero se recuperó principalmente pues, la infraestructura y la demanda que se mantuvo intacta. Claro. Hay que revisar números, hay que revisar también otras fuentes, pero bueno, al menos con la información que tenemos disponible, pues parece ser que el sismo, contrario a lo que muchos podrían creer, no tuvo el impacto que se esperaba pues, en materia inmobiliaria. En el mercado inmobiliario, y más bien se aprovechó para compras de oportunidad, probablemente. Y eso, compras de oportunidad entre comillas, porque pues vemos que los precios en realidad no cayeron. No cayeron. Gonzalo. Qué bueno que estas zonas que se estaban levantando y que sufrieron tanto el sismo se hayan revalorizado otra vez, que sigan siendo centros importantes o de atracción para quienes están buscando una vivienda. Me parece que es algo positivo al final del día, que no se haya perdido tanto el valor y del patrimonio de mucha gente que pues desafortunadamente le gusta vivir, que le gusta vivir ahí, porque desafortunadamente pues es una zona de alto riesgo sísmico. Y digo, a un año de lo sucedido, creo que sí es de destacar que la demanda sigue siendo importante en estas zonas. Pues muy bien, pues agradecemos la participación de nuestros panelistas del día de hoy, Bao de Barrientos, Abraham González y Gonzalo Soto, los tres queridos y estimados, por cierto. Hasta aquí llegamos con la mesa central, gracias por su atención.